Con la congresista Agüero, que nos va a dar a conocer respecto a la conclusión general de esta audiencia, que lo podemos llamar así, ante toda una población, gama de dirigentes y pobladores comunes y corrientes. Bueno, una vez más, pues la población nos dice que somos un país agrícola, que la agricultura es fundamental, y más aún cuando nos hablan de esta, si se quiere, esta crisis alimentaria que nos están hablando. Entonces, ¿qué cosa va a resolver la crisis alimentaria si no es la agricultura, la defensa del agua, de los valles, las campiñas? Y eso es lo que la población, de una manera organizada, ha participado ahora, y obviamente han detectado un responsable que es Autodema, ¿no? Y ha estado la Contraloría, y la Contraloría también nos ha explicado de que ellos cumplen su función, pero que hacen, digamos, también se ha detectado, digamos, las manos de la corrupción. Pero ¿qué hacen estas manos de la corrupción? Los casos los llevan al Poder Judicial. Cuando ya está en el Poder Judicial, obviamente el Poder Ejecutivo, que somos los congresistas, ya no podemos hacer nada allí. Y de esa manera en el Poder Judicial pues ya sabemos que eso es el tiempo que les dé la gana a ellos. Y ahí es donde hasta generaciones tras generaciones hemos visto como adultos mayores reclamando sus tierras ya se están yendo al otro mundo sin recibir justicia. Justicia que tarda, es justicia que no llega, ¿no? Y el promedio pareciera que la población necesita más conocimiento, más pistas, más guía, porque como que se van las denuncias a un lugar y no al lugar adecuado. Exactamente, precisamente el hecho que los 6 congresistas por la región Arequipa, más allá de las organizaciones políticas a las que pertenecemos, desde el primer día nosotros hemos asumido el compromiso de trabajar por la región Arequipa. Y es lo que estamos haciendo cada mes que tenemos la semana de representación, o sea, una semana de representación, el día lunes lo dedicamos a trabajar una agenda común. Y cada 2 meses nombramos un coordinador, en este caso, cada 2 meses. Y nos vamos a cada una de las provincias. Lo que aquí se puede rescatar, ¿cuál es un pedido de la población? Mira, uno de los temas fundamentales es que los pueblos o los distritos de Yuta, Huancarqui, Siguas, están reclamando terrenos que les corresponden, pero que ya están a nombre de Autodema. Incluso se han hecho hasta préstamos en nombre de esos terrenos. O sea, los dueños ante registros públicos, o sea, son dueños ante registros públicos, pero cuando quieren hacer cualquier gestión, no son dueños de nada. Quien es dueño es Autodema. Hemos visto, digamos, la necesidad del agua, hemos visto el tema de la educación misma. Hay un grupo de jóvenes que están haciendo firmar un documento precisamente para que Autodema les dé a la... Pedro Pedías, ¿no? Exacto, Pedro Pedías, para que necesitan ese terreno para que ellos puedan desarrollar, ya construir sus aulas, hacer sus laboratorios, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos visto el tema de una posición muy, ya digamos, directa, que no van a permitir el tema de Safranal. O sea, muchos tienen miedo a tocar el tema de las transnacionales porque nos han dicho que las transnacionales nos traen desarrollo, inversión. Y eso es falso, porque después de que se ha firmado esta constitución, que ya van a ser 30 años, ¿no? Vemos que ese cuento de desarrollo e inversión no beneficia al peruano, muy por el contrario. ¿Qué es la adenda 3 en el proyecto Majes Siguas 2? Que obviamente todos los congresistas ahora hemos dicho que no estamos de acuerdo con firmar esa adenda 13, porque no es la última adenda, van a haber muchas más adendas que implican, en la mayoría de los casos, que le sacan plata al Estado, una empresa privada que se hace millonaria con la plata del Estado, con nuestro dinero. Eso de qué inversión, no es su capital, no es su dinero. Y es más, o sea, nos retrasa porque hemos visto cómo, o sea, años está, ¿no? Entonces, son los problemas fundamentales que hemos visto, el tema del agua, o sea, el agua potable, ¿no? Desde el canal que está rajado, el canal que se cae a pedazos, desde Condorón. ¿no? O sea, el tema también del agua, las carreteras, que es un problema que lo tenemos en todos los lugares que vamos. Agua potable, la titulación, que hay un conflicto ahí entre los traficantes de terrenos, y otra cosa es tener el derecho a la vivienda. Entonces ahí vamos viendo cómo el gobierno regional o las autoridades del gobierno regional y de las municipalidades no ejercen ese control, digamos, o ese ordenamiento territorial, porque en base a un ordenamiento territorial es que deberíamos de hacer la titulación, porque ya
es a viva luz que están, o sea, los traficantes de terrenos también hasta se están matando por ello, ¿no? Entonces eso no se puede permitir. Y el tema no es también que estos casos están judicializados entre el gobierno regional, Autodema, la familia Vasquería, la familia de empresas privadas Guaco Menéndez, entre otros. ¿No será el Poder Judicial que está fallando acá? Exactamente. Y es ahí donde tienen el poder, pero ¿cuál es? ¿A quién le beneficia que cualquier problema vaya al Poder Judicial? Al corrupto, porque claro, sabe que ahí la va a hacer larga. Al hacerla larga nunca va a llegar la solución. Y mientras tanto vende y vende. Un solo terreno al mismo dueño, mejor dicho, a diferentes dueños, diferentes víctimas. Y sin pagar nada. Y eso crea conflictos y ha llegado pues hasta matanzas. Claro. O sea, los derechos al trabajo, el derecho a la vivienda, no los puedes pagar con tu propia vida. O sea, el derecho número 1 es el derecho a la vida. Con vida y con salud podemos conquistar el universo. Pero si por defender tu derecho a un trabajo digno, por defender tu derecho a la vivienda digna, a tu educación, vas a tener que pagarlo con tu vida, no tiene sentido. Entonces el Estado está ausente. Y eso es también debido. Nosotros estamos desde Perú Libre, tenemos una posición bien clara que le hemos recogido del pueblo, aunque muchos no compartan ello, pero nosotros sí somos muy firmes. Los de Perú Libre decimos que si no cambia esta Constitución del 93 no va a cambiar nada, porque desgraciadamente con esa Constitución nos han traído todas estas empresas transnacionales, se han firmado contratos, ¿no? Y estos contratos con nuestra propia plata se están haciendo ricos, se están saqueando los recursos naturales, pero no industrializamos el país, no le damos valor agregado a nuestra materia prima, entonces, por ende no generamos trabajo. Entonces cuando no hay trabajo, simplemente somos meros consumidores de nuestra propia materia prima, pero transformada en otro país, y lo que no pasa a control de calidad en otros países es lo que nos lo devuelven, y nosotros nos volvemos meramente comerciantes y nos hacen creer que esos somos microempresarios. No, ser empresario implica producción, y mientras el país no lo volvamos productivo, o sea, no vamos a poder garantizar ese derecho al trabajo digno que también reclama la población. ¿Qué acciones están tomándose ante la falta de responsabilidad del Ministerio Interior, ¿no?, a la muerte de 14 personas y desaparecidos, y entre otras cosas que van a descubrir en Caravelí? ¿Qué acciones hay que tomar ahí de parte del Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Ministerio Interior? Bien, desgraciadamente yo he vivido en Caravelí, he pasado mi niñez en las playas de Atico, conozco la idiosincrasia, son pueblos totalmente tranquilos, pacíficos. Caravelí, la agricultura, Atico, la pesca, ¿no?, artesanal que le dicen, o sea, los pobladores sobreviven con, o sea, el recurso mar le da su vivencia, digamos, su derecho a vivir, y ver que inmigrantes de otros lugares hayan llegado a Caravelí y a Atico y hayan sido utilizados por tener ese derecho al trabajo, a enfrentar los hermanos contra hermanos, ¿no? Entonces ahí hay responsables, incluso la policía sabe de ello, sabe, porque en Pueblo Chico, todos los que hemos vivido en Pueblo Chico sabemos que ahí todos nos enteramos, pero basta que esté judicializado, ahí está el meollo, ahí. Cuando ya está judicializado, solamente es el Poder Judicial los que van a determinar, pero como les digo, eso lo alargan. Y en el tiempo que se dilata, es ahí donde suceden, ahí están las consecuencias. Por último, dentro de ese tema y entre otros, ¿qué hacer con el Ministerio Público, el Poder Judicial, que son los que dicen lo que dan libertad, ¿no?, al trabajo policial, a los que tienen problemas netamente con la justicia? Miren, nosotros lo que justamente conversando ya con los congresistas decimos, dentro de los proyectos de ley que debemos de presentar, efectivamente es cómo acortamos, ¿no?, esos procesos judiciales, porque es desde ahí que ya, porque hay, en el alargamiento es donde ya se mete la corrupción. El beneficio para el otro. O sea, para la corrupción prácticamente, ¿no? Entonces ahí acortar es lo que más o menos la conclusión a la que hemos llegado al respecto de este tema. ¿Qué hacer con el sicariato? ¿Qué acciones se van a tomar? La inseguridad está reinando en el Perú. Mire, yo en mis tiempos mi padre decía, la ociosidad es madre de todos los vicios. En un país donde no producimos, donde no industrializamos el país, donde no generamos trabajo, obviamente vamos a vivir o vamos a sobrevivir o aprender a sobrevivir de lo que sea,
Por eso hasta nos han metido, sí se puede, claro, sí se puede. En el fútbol, pero se debe, a eso no nos han metido al cerebro. Claro. Y lo que nosotros tenemos que hacer es lo que se debe de hacer. El reto de la vida es hacer las cosas correctamente. No, o sea, a caballazos, sin interesarme a quién pisoteo, a quién hago daño. Eso no es solución. Eso trae más consecuencia negativa. Y entonces, por ahí no va el camino. Entonces ahí va también un tema ya cultural, educativo, ¿no? De todo un sistema educativo que desgraciadamente también los medios de comunicación acá nos inculcan, pues, ¿no? Entonces nos inculcan, quizás en los pueblos pequeños la gente es más sana, es más sincera, maneja principios, valores, pero en las grandes ciudades, o sea, ya vamos viendo que ya no te interesa el prójimo, ya no conoces ni quién es quién, entonces no te interesa el prójimo, entonces sí se puede, pues todo se puede, con tal de sobrevivir, de lograr tus intereses particulares, esos egoísmos, esos individualismos sobresalen, y no el colectivismo, que es parte de nuestra esencia cultural. Los incas, ¿por qué fueron un imperio? Por su trabajo colectivo, por ser, o sea, una comuna, ¿no? Entonces esas son cosas que debemos de rescatar, si se quiere. Nombre completo, por favor. Bueno, María Agüero, congresista por la región Arequipa. ¿Se queda Castillo o se va? Arequipa Revolución.